Hola, hola, buen día, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, o buenas noches, depende de cuando vean el video. Eh, Estamos en los cinco elementos. Hoy estoy con Carolina Dyer, arquitecta oriunda de Mendoza, pero residente de Dinamarca. ¿Cómo andás? Muy bien. Mi último día en Mendoza. Mañana ya Claro, empiezo la porque retirada. eh, así que es como que en realidad te gusta el invierno, te gusta el frío, porque si de Dinamarca te venís de vacaciones de verano a Mendoza es porque no te gusta Mira, el te voy a decir calor. una cosa, el invierno de Mendoza es muy parecido al verano de Dinamarca, así que ha estado bastante bien. Es Zafé de la fresco, ola ¿no? polar y el resto ha habido días hermosos. Ah, incluso el invierno danés es más frío. El invierno danés es más frío, más oscuro, más mojado, sobre todo más oscuro. Claro, claro, porque Mendoza es seco, no llueve. Seco, sol todo el tiempo. Y en el invierno danés me vengo a Mendoza también. ¿Sí? ¿Sos bastante de venir a Mendoza? Sí, al menos 2 veces al año vengo. Y bueno, además de que sos mendocina, que debes tener amigos, familias, ¿no? ¿Por qué te sigue atrayendo venir a Mendoza? Bueno, creo que me fui de la Argentina sin querer irme de la Argentina. Me fui por un intercambio y me enganché con un grupo de profesores muy interesantes en Estados Unidos hace como 20 años. Y me fueron pasando cosas en las que me fui quedando y siempre con la nostalgia de volver y algún día voy a volver, pero bueno, fui encontrando cosas en la vida y nunca volví y siempre me pregunto si debería volver o cómo poder volver. Y mi manera de volver es viniendo y estando acá y haciendo proyectos con gente de Argentina. Le estoy haciendo una casa a una amiga ahora. Y Ah, relacionándome y conectándome con proyectos de acá, ideas de acá, pensamientos de acá. Y a través de colaboraciones con diferentes arquitectos en Sudamérica también. Así que y, esa ha sido mi manera de volver y no dejar todas las cosas que he ido encontrando. ¿Y encontrás muchas diferencias? Bueno, en Dinamarca enseñás, pero también construís o solamente... No, no estoy construyendo. De hecho, hago investigación en Dinamarca y hay una tipología de investigación que es bastante común en la escuela donde enseño, se llama investigación a través del diseño o investigación artística, donde un proyecto de investigación, una pregunta teórica puede ser desarrollado es comúnmente apoyada la idea de que eh, experimentes, demuestres y realices trabajos artísticos o trabajos de diseño para mostrar una idea. Entonces el pensamiento teórico y la aplicación práctica están bastante relacionadas. Y, Pero tengo proyectos con un cliente en Dinamarca. y después, y la construcción o la obra tenés acá en Mendoza. Tengo una acá que va a empezar en enero, así que Mirá estoy vos, en todo ese mundo. hay muchas diferencias entre, entre pensar y hacer entre Dinamarca y, bueno, y Mendoza. Sí, muchísimas. Sobre todo porque Dinamarca es un país totalmente industrializado, casi todo es prefabricado, la mano de obra es carísima y bueno, como todo el norte global, la economía y no sé, las cadenas de productos y todas las relaciones de trabajo están súper dominadas por códigos, por reglas súper rígidas que, en mi opinión, en realidad han encerrado mucho a la arquitectura. Y creo que en el sur global, lo cual incluye a Mendoza, toda Argentina, toda Latinoamérica, todavía hay una apertura a un montón de cosas y formas de invención que parecieran totalmente perdidas en el norte. Así que sí, me parece que la diferencia es abismal. Sí, pero va más, es absolutamente todo, no es solamente la artesanía, es desde cómo planteas un proyecto, qué materiales usas, quién lo construye. Depende obviamente la escala del proyecto, pero sí, hay muchísimas diferencias y hay un montón de pensamientos actuales ahora en Europa donde hay como un deseo de reencontrarse con cosas que acá son muy obvias y que existen. Entonces, por frustraciones que vienen con la superindustrialización, con la supereconomía de alto costo. Y bueno, es como extraño, porque uno tiene desde acá, ¿no? Tiene como esta imagen europea
de las identidades, ¿no? Muy marcada la identidad danesa, alemana, Sí, ¿no? Como parecen todos como muy cerrados, ¿no? Y yo hago, y de golpe lo que me está diciendo es todo lo contrario, como que es muy normativo y muy global, ¿no? Como, sí, es y lo muy global. artesano, parecía como que eso que era muy particular, como que nos explotó. Sí, creo que las diferencias siguen estando tal vez por diferentes condiciones climáticas, ambientales. El código de construcción en Dinamarca es muy diferente que el código de construcción en España, por ejemplo. Sí, hay condiciones ambientales que marcan mucho la diferencia. Tal vez diferencias de economía sí, pero en realidad está bastante globalizado todo Y todo en Europa. estipulado. Ujú. Diferentes códigos que regulan, pero que aunque sean diferentes, siguen siendo muy rígidos. Bien. ¿Y la libertad dónde está? No sé, tal vez en tratar de resistir un poco cualquiera sea tu condición. Creo que también acá en Mendoza veo que la disciplina está totalmente encerrada, más allá de las libertades que tenés, que podrías tener con los constructores, con los materiales, con la escasez como recurso creativo. Creo que hay una homogeneidad increíble en lo que se hace por cuestiones de identidad, por cuestiones de querer ser como el otro, de tener lo que tiene el otro. Y Mendoza en particular está pasando algo que es horroroso, en mi opinión, que está lleno de barrios privados por todos lados. Creo que también sucede en un montón de otras provincias y las casas Mm. son absolutamente muy, muy parecidas a las otras. Entonces es muy difícil salir de eso. Entonces creo que en realidad sur o norte hay diferencias de economías, hay diferencias de regulaciones, pero creo que también la disciplina está llamando en un montón en los dos mundos, creo, a pensar la arquitectura desde un lado de más de resistencia. Pero es súper difícil y entiendo que es difícil, pero sí, siento que hay que hacer mucha docencia. Es buena esta relación que haces con el barrio cerrado, porque en realidad viene de esta noción Sí, estadounidense del uso del auto, sí, y justamente estás como en un país sumamente opuesto, ¿no? Como que el auto es la bicicleta, ¿no? Porque Dinamarca es también, junto con los Países Bajos, es como el país de la bicicleta, ¿no? sí. Es muy diferente al sistema americano del uso del auto, ¿no? Sí, de tan expansivo. Igual en Dinamarca, o sea, hay toda una mitología de la bicicleta. El medio de transporte más común es el auto. Solo en Copenhague y en Aarhus, donde vivo yo, que son ciudades más grandes, ahí sí, yo no tengo auto, me voy a todos lados en bici. Y en Copenhague es igual, pero también hay como un doble discurso de, Ah. tienen muchos autos, todos eléctricos. Bueno, y el sistema educativo también, antes estábamos hablando, y dijiste bueno, que cuando decidiste ir bueno, esto me dijiste en privado, pero cuando decidiste ir a Dinamarca, también lo dijiste, lo seleccionaste por esta cuestión de la educación danesa, Sí. que la veías como diferente y te ha interesado más que otras. ¿Por qué? ¿Qué es lo diferente que Bueno, notas? una de las cosas que realmente me gusta del sistema de Dinamarca es que toda la educación es pública, absolutamente pública. No, no existe casi la escuela privada, es muy excepcional y no existe casi. Y todos los estudiantes a los que yo les enseño en la facultad, además de que van a a la escuela pública, el gobierno les paga por mes alrededor de 1.000 euros para que ellos puedan vivir y puedan, algunos tienen trabajos extras y no les alcanza, pero para que puedan básicamente dedicarse a la educación. Entonces, este sistema de bienestar común que tiene el sistema de gobierno en general, la democracia social en la que viven, me parece un sistema maravilloso en realidad que funciona muchas veces se dice porque es un país pequeño y la corrupción, todas las problemáticas que tienen países grandes pueden ser controlados, pueden ser regulados, pero me parece fantástico el sistema de educación pública y la educación para todos. Y después tienen como mucho hincapié en el proyecto de diseño como proyecto principal de toda la educación. Entonces, todos los años, todo el año, que está dividido en 2 semestres, digamos, el curso principal que existe es el proyecto de diseño, lo que sería el taller acá.
Y a través del taller aprendes historia, aprendes estructuras, aprendes construcciones, pero no tenés cursos o materias separadas donde tenés, no sé, construcciones por un lado, estructuras por el otro, historia por el otro. Está todo integrado a través de la mirada del proyecto. Tiene sus pros y sus contras este sistema, pero me parecía muy interesante esta modalidad de dedicarse totalmente al proyecto de diseño como principal pregunta y área de exploración y cómo rellenarlo con otras teorías, con otros conocimientos que ayuden al proyecto. Entonces, eso me Hay pareció una súper interesante. asignatura Una asignatura. que cumple los 5 días. Exactamente, ahora acabamos de pasar por un cambio curricular en nuestra escuela y ahora han agregado dos materias y las materias no pueden ser superpuestas. Entonces, 3 semanas los estudiantes tienen una asignatura que tiene que ver con conocimiento general, bueno, varía en los diferentes años. Después tiene una electiva 3 semanas y después el resto de la semana es proyecto de diseño. Pero hasta eso tienen de no querer superponer dos materias para que el estudiante esté focalizado totalmente en una cosa, que bueno, también tiene sus problemas porque vivimos en un mundo de total simultaneidad. Así que cuando el alumno está haciendo el trabajo de diseño, No a su tiene otra vez, cosa. no, pero digo, a su vez también tiene un apoyo de un profesor que le va diciendo cómo se va construyendo, cómo se calcula la estructura y demás y demás. Sí. Pero sí hay varios profesores, no hay un solo profesor que enseña Bueno, todo. en realidad es un grupo de profesores y después tenemos diferentes profesores de, no sé, por ejemplo, tenemos ingenieros que vienen y los estudiantes tienen consultas con los ingenieros y tienen otras cursos donde vienen, no sé, tal vez un ingeniero acústico o alguien que se dedica a algún material especial, como que armás la currícula del semestre en base a qué especialista vas a necesitar, pero tampoco hay un hincapié tan grande, por ejemplo, en estructuras o en construcción, porque también tiene una mirada un poco más artística. Es como que la escuela de la tradición en Dinamarca fue separar bastante la parte artística del arquitecto de la parte técnica del arquitecto. Y las dos escuelas de arquitectura principales que existen, que son eh, la Real Academia en Copenhague y la Aarhus School of Architecture en Aarhus, donde yo estoy, eh, tienen como una modalidad, una aproximación más artística al proyecto. En la maestría particular con la que yo enseño con otros dos colegas, tenemos 30 estudiantes y sí tenemos una mirada un poco más técnica del proyecto y tenemos que traer gente todo el tiempo y también nosotros tenemos conocimientos para poder ayudarlos. Bueno, vamos a ir iniciando. ¿Cómo empezamos? Este fue mi objeto, Sí, que es un rollo de alambre. muy bien. ¿Y por qué? Y he hecho bastante investigación sobre el alambre últimamente, hace un tiempo. En 2022 tuve la posibilidad de venir a la Argentina por 6 meses y hice un trabajo en Sudamérica con el cual estoy muy enganchada y sigo trabajando con esto. Pero el alambre en realidad obviamente el rollo de alambre es un objeto, pero también es un material y está sujeto a muchísimas subjetividades. Y básicamente me enganché mucho con este dicho argentino de atar las cosas con alambre en la construcción, pero en la vida en general. Básicamente resolver una situación ingeniosamente y empecé a pensar a la arquitectura en relación con el humor y a la arquitectura en relación con el humor y la ingenuidad, eh, el ingenio básicamente. Sí, Y bueno, obviamente que el alambre es un material súper fino y súper liviano. Esta es una obra de Hego, que es una artista que terminó en Venezuela porque vivía en Alemania y se tuvo que exiliar en el periodo nazi y hacía muchísimas cosas con alambre, lo cual con técnicas muy simples y con dobleces muy delicados, inmediatamente se transforma en algo espacial. Pero el alambre también ha sido una herramienta súper poderosa en delimitar propiedades. El alambrado, digamos, la condición del alambrado que se desarrolla a mediados del siglo XIX, fue como súper revolucionario, nunca hablamos mucho de eso,
pero fue súper revolucionario para empezar a distribuir tierras precisamente y para también empezar a generar como un boom en la agricultura porque podían lograr que los animales no se cruzaran entre ellos, no se Claro. aparearan entre ellos y no generaran problemas entre las diferentes crías y entre las diferentes producciones. Y Claro, la propiedad privada, la básicamente. propiedad privada, exactamente, la delimitación precisa de la propiedad privada, entonces me fascina esta idea de que algo tan insignificante en realidad tiene un impacto tan grande. Y en general esa idea es algo me atrae mucho y que trato de mirarla mucho, esa idea, de diferentes maneras, en este caso con la idea del alambre y la condición del atado con alambre, que en realidad me parece una manera fascinante de encarar la vida. Y también empecé a descubrir que en diferentes países, en diferentes lugares de Sudamérica y probablemente en todo el mundo, siempre hay un dicho que representa o encarna ese concepto de solucionar algo con lo que tenés a mano. Dios. Y que siempre hay una cuota de humor en lo que se hace. Entonces, cuando vine a Argentina, esos 6 meses en el 2022, hice varios viajes por diferentes lugares y uno de los viajes que hice fue a Buenos Aires. Y estuve visitando La Matanza con una amiga y un amigo y empecé a ver diferentes construcciones. Creo que si más adelante ves de estas imágenes. Bueno, esto fue cuando se empieza a alambrar y todas las publicaciones que habían y también el poder del alambre de púas o el espinoso que le dicen. Sí. Detalles súper mínimos se convirtió en un arma súper potente y peligrosa. Entonces me fascina mucho esa idea de lo pequeño que tiene gran impacto. Y Y como aparte, claro, aparte, el alambrado moderno veníamos por estas dos situaciones de piedra claro, y como que antes era todo esto, que tenía mucho más trabajo, era mucho más difícil, mucho más lento. Y el alambrado moderno fue no sé, eh, totalmente revolucionario en cómo se empezó a distribuir la propiedad privada con más precisión y también mucho más rápido. queda el poste y después El unos poste con el subpostecitos. alambre, ajá, en tensión. Esto es de mi casa, en realidad. Empecé a buscar detalles en todos lados donde algo tan simple como, no sé, a reforzar un nudo con un pedacito de alambre en esta soga de plástico, de acrílico, te permite asegurarte, exactamente, te permite asegurarte que tenés dos posiciones para mover la soga del tendedero de la ropa. Pero quería ver también, más allá del detalle mínimo, en realidad a través de la idea del atado con alambre, cómo en la construcción, y sobre todo en construcciones donde la economía no es ilimitada, esta situación de no tener, de ir haciendo mientras vayas pudiendo, mientras que vayas agregando mientras consigas, a buscar, empecé a visitar diferentes barrios y diferentes barrios donde trabajan obreros, en realidad, constructores, albañiles. Y en La Matanza fui a una zona donde vive mucha de la gente que construye Buenos Aires y Mm. empecé a ver qué casas construían para ellos. Y bueno, esta es una de las que estuve mirando, que básicamente es un planteo súper interesante porque es una casa en 3 pisos y los 3 pisos han estado hechos en tiempos diferentes, con materiales diferentes y también con resoluciones diferentes. El segundo piso, las columnas que tienen que ver con el balcón permiten resolver una losa súper, súper finita en el tercer piso, me parece fascinante. Y también, no sé, la demostración del diferente tipo de ladrillo, también el nuevo ladrillo que va entrando en los mercados, es como un mapeo de qué es lo que está pasando en la construcción, qué materiales se consiguen, qué materiales no. Esta es una losa que me parece fascinante, es un garaje básicamente, que tiene una losa de hormigón con 2 vigas que ayudan al voladizo y toda una terraza de ladrillos, porque si miras a la derecha de la foto, tenés una escalera que sube y tiene un segundo piso, entonces toda esta terraza es un solario de ladrillo hermoso y el detalle del ladrillo me pareció totalmente hermoso, conceptualmente me pareció un proyecto súper fuerte. Ahí está, claro, está como, tiene estas entradas acá. Sí, está a 45. O, no, en realidad lo han dado vuelta en esa parte, sí.
Entonces empecé a Ahí está. entender y a hablar y a tratar de conceptualizar el atado con alambre no solo como algo que se va a romper o que sí tiene un nivel de precariedad, pero que en en la precariedad en realidad está la posibilidad de encontrar algo que tal vez no se encuentra si tenés toda la riqueza del mundo, que es lo que me parece que le pasa un montón a países como Dinamarca, que tienen tanto y los proyectos son tan caros que en realidad la arquitectura está muy quedada. Si vos comparás, no sé, los años 50 de Dinamarca, que era el momento en que tal vez Dinamarca fue más pobre, es donde los arquitectos y diseñadores hicieron el gran diseño de Dinamarca, que es por lo que todavía se la conoce. Y hoy en día está muy quedada. Y creo que tiene que ver con un problema de exceso de recursos. Como de bienestar. Ujú, también de bienestar. Esto fue en Lima, que esta fue una solución de un restaurante que por código le pedían unas chimeneas que tuvieran que ser Mm. más altas que los vecinos. Hicieron estas chimeneas de enormes, súper finitas y crearon todo esta, como este andamio al costado al que se puede subir y es un mirador que me lo imagino que puede ser para los cocineros, para ir a fumar, para estar allá y para la gente del barrio. Es como que hicieron de un requerimiento, no sé, que te puede enojar, que te puede parecer frustrante, hicieron algo que es súper característico en el medio de la cuadra y que contrasta con el resto de todo lo que está pasando. Sí, está Así que eso buenísimo. Si eso me- puede ser público, sería genial. sí, es genial. Me encanta esta idea de, no sé, por ahí como las infraestructuras, lo que uno tiende a hacer, a ver como molesto en la arquitectura puede en realidad darse vuelta y empezar a generar cosas inesperadas o Mm. oportunidades diferentes para entender el sistema que hace posible que ese restaurante exista o que esa arquitectura exista. Muchas veces creo que como elaborar el pensamiento lateral, ¿no? Es como estas Ujú, cuestiones de no ir por, ¿no? Como de golpe relacionar esto con una película, ¿no? Eso sería como el pensamiento lateral. sí, Me parece que es muy bueno también en la arquitectura, es como esencial en un punto, ¿no? Como, bueno, esto es para fumar un atado de cigarrillo, como, exacto. ¿no? Pensarlo desde ese lado es muy interesante. Sí, para mí es súper interesante y me parece que es lo que por ahí te puede diferenciar o sacar del status quo de cualquier situación en la que estés en realidad. Claro. Porque si no hay mucha copia, hay mucho, no sé, es como que lo fui a ver al Darío Zeta el otro día que estaba acá, el filósofo este de apellido impronunciable, y hablaba de que el exceso de información que tenemos hoy en realidad nos ciega y no nos deja ver nada porque hay tanto para ver y hablaba de eso, de la ceguera del exceso de Mm. información, del exceso de estímulo y por ahí, no sé, estas cosas que son súper pragmáticas y molestas, si las podemos ver, no sé, si podemos dedicarle un poco más de cuidado y cariño, creo que nos pueden llevar a lugares súper interesantes. Bueno, y todo esto, todo este pensamiento y toda esta investigación que empecé a hacer, obviamente mucha gente ha escrito sobre esto, no específicamente el humor y la arquitectura o el atado con el alambre, pero sí las cosas idiosincráticas, lo vernacular, y el trabajo de Bernard Rudowski para mí sigue siendo eh, una de las piezas más invaluables que tenemos en la arquitectura y que muchas veces se olvida o solo se conoce un trabajo, el de arquitectura sin arquitectos, pero ha escrito muchísimos libros Rodowski y Los constructores prodigiosos. Es un libro fascinante que mira exactamente al rol de los trabajadores, al rol de los albañiles y diferentes invenciones que hacían que no eran solamente por condiciones de frustración o de problemas, pero también por situaciones de deseo, por situaciones culturales de cómo relacionarse. En este caso, estas dos ventanitas, no sé si las conoces, No. son dos ejemplos que aparecen en el libro. Son dos tipos de tipologías de ventanas en España, donde los vecinos querían mirar por la ventana, enterarse de lo que pasaba en la calle sin tener que salir o sin abrir la ventana. Querían estar seguros, pero querían chusmear. Y para chusmear mejor, hubieron estos dos tipos de invenciones. Una que la de arriba, que tiene un vidrio al costado de la ventana para que tengas una visión más panorámica de de la calle,
no solo que veas lo que está Lo que te enfrente, pasa. que te ayude a ver mejor, claro, y el de abajo es en realidad es un cambio en el muro también, solo en el muro, en la parte donde, digamos, estarían a la altura de los ojos de una persona parada, para poder ver, y hacen ese detalle súper interesante en el muro. Entonces, esta idea del ornamento o de lo particular no siempre tiene que ver con una necesidad pragmática, tiene muchas veces que ver con una necesidad cultural, y eso me parece súper interesante. Qué bueno. Bueno, a raíz de todo este trabajo que hice, después escribí un artículo que lo pueden encontrar, y el artículo se llama Humor, Wit, no sé cómo traducir wit en inglés, tal vez sabiduría, humor, sabiduría y resolución en los detalles. Entonces lo que hice fue hablar de toda esta informalidad, de todas estas cosas que aparecen en el espacio construido sin necesidad de que haya un arquitecto. Y entrevisté a diferentes arquitectos en Argentina y en Brasil. Y empecé a conectarme un montón con gente de Sudamérica que están haciendo trabajos interesantes y que tienen la mirada puesta o la sensibilidad en cosas que están pasando en nuestra sociedad, en cómo la gente se la rebusca para hacer las cosas, miran a esas cosas y las interpretan. Entonces, estuve trabajando un montón con Juan Pablo Berberi de Otro, Arquitectura, eh, con Ana Juni de BAO, son arquitectos en Sao Paulo, en Brasil, y el Agus Bercero en Córdoba. Y el artículo trata de diferentes detalles a los que llegan para economizar por ejemplo, Lagos en economizar en ladrillos, y a través del ladrillo y de controlar el ladrillo y dividir el ladrillo, cortar el ladrillo, logra un montón de cosas súper interesantes. Mm. Eh, los chicos de Bao, como miran a objetos y cosas que encuentran en la calle, para entender diferentes ingenuidades o invenciones. Y el Juanpi, que con muy pocos materiales logra, no sé, cosas increíbles. Así que un poco esa cosa de cómo lo poco se transforma en algo que es súper generoso y particular. Entonces Bien. el artículo trata de conectar teorías, miradas a la ciudad y cómo arquitectos actuales trabajan con ese repositorio de información y de conocimiento. El ingenio, El la famosa ingenio, frase, el exactamente. ingenio. Pero que el ingenio siempre estuvo relacionado al humor, ¿no? Sí, para mí también. Nunca se habla de esto, pero siempre es así. Y mis amigos me mandan fotos todo el tiempo de cosas que encuentran y es siempre gracioso. Porque el ingenio no está relacionado a lo intelectual. No, Como el ingenio es casi siempre es, cómo te la ingenias? Es como que estás como por otro camino de la resolución técnica o clásica. exactamente. Entonces, y en esas resoluciones siempre está como, el ingenio siempre está relacionado como a la perspicaz, ¿no? Como al... La perspicacia, sí, tal cual. eh, entonces, siempre te va a causar gracia, porque siempre hay un chiste ahí. Sí, y aparte porque resolverlo solamente pragmáticamente, si alguien tiene un problema y está frustrado porque no tiene plata, porque no tiene todo lo que quisiera tener, si no encontrás la manera de resolverlo de alguna manera que te dé algo más que simplemente resolverlo, es muy frustrante. Sí, Entonces creo que cuando hay ingenio, y el ingenio no es que vos lo aplicás conscientemente, simplemente creo que hay un deseo de hacerlo, o la frustración llega a un punto que lo haces y tratás de encontrar algún tipo de placer en ese hacer. Y ese tipo de placer genera orgullo, genera, wow, mira lo que hice, y por ahí ves, no sé, gente sí, que te dice, mira cómo resolví esto, como, no sé, también hay una especie de orgullo y pertenencia en esa resolución, mm. que me parece que es necesaria, y siento que tenemos que hablar más de este tipo de conocimiento y formas de hacer así. Porque también hay una cuestión en la personalidad, además de la ansiedad, ¿no? Porque también eso, el ansioso también es el momento, es la persona que tiene que desarrollar la acción en el momento, ¿no? Por eso también, Exacto. porque es como, no, si me decís que no, es como, no, yo no tengo que hacer esto. Claro. Entonces, Es un desafío personal. claro,
Entonces vos te las rebuscás como con lo que tengo. No, no, yo tengo que arreglar esto y no puedo esperar mañana, porque soy ansioso. Lo tengo que hacer ahora o nunca. Sí, y la ansiedad rige mucho en el sur global porque estás enojado, porque no tienes plata, porque no tienes tiempo, entonces Sí, porque también es siempre parte sucede del todo. colectivo de del humor que nos rige, exacto. Claro. Es como cuando vas a la ferretería o a la librería artística, ¿no? Y decís, quiero el color no, solamente tengo este. El Bueno, cobalto. el cobalto, bueno, pasame el blanco de zinc que lo hago, no sé. Dicen, no es lo mismo. Bueno, yo voy a hacer que sea lo mismo. Exacto. Sí, hay como una arrogancia o no sé, alguna cierta terqueza, no sé, Sí, eso es ansiedad pura. ansiedad pura. Esto, En relación, bueno, este es el dibujo, muy que no es un bien. dibujo mío, es un dibujo de Ettore Sottsass, a quien admiro mucho, bueno, que era escritor, bueno, él tenía mucho humor en su trabajo, no sé si conoces su trabajo. No, Arquitecto italiano, escritor, pensador, seguramente conoce su trabajo, hizo una millonada de muebles, postmodernistas, súper interesante. Y hace un tiempo publicaron un libro que es muy lindo, que se llama 700 diseños, y son 700 dibujos de él haciendo diferentes cosas. Y este es uno que habla de la estructura del ingeniero pobre. Así, ese es el título que le aplica. Y son todos palitos atados, yo me imagino que con alambre, pero obviamente atados con algo liviano, soga, piola, probablemente alambre. Y diferentes maneras de mover estructuras en relación a esa lógica. Y con el Juan P. Berberi hicimos este año una propuesta para la Bienal de Arquitectura de Argentina, para el pabellón de Argentina, que no ganamos, pero hicimos el proyecto igual, o sea, hicimos la aplicación. Y nos focalizamos en esto que se llaman, que son machinas, que el Juanpi me contó que en Buenos Aires le dicen a todas estas, digamos, construcciones que los albañiles y constructores hacen en el sitio de construcción, en la obra, para hacer cualquier cosa, o sea, para comer ellos, o para doblar un fierro, o para cofrar algo específico, invenciones que ellos hacen, les dicen machinas. Entonces decidimos hacer proyectos sobre este tipo de conocimiento que siempre se borra de la obra. Y empezamos a pedirles a diferentes arquitectos para la propuesta inicial. Nuestra propuesta era contactar a muchas oficinas de Argentina y que nos mandaran fotos, probablemente de sus teléfonos, porque es donde el arquitecto va, ve algo gracioso, ve algo que inventó el constructor y le saca una foto. No son fotos de revista, pero queríamos hacer como un documento que juntara todo este archivo de conocimiento y de invenciones, y algunas se las pedimos a la Bercero y al Manuel González, algunas nos las pasó el Fede Cairoli. La Vale Jaros y Lucía Cela también nos dieron una machina que hicieron sus albañiles para quemar madera para una de sus casas, una de las casas que hicieron. Fede es buenísima, que es este banco mesa, todo sí, integrado, y cómo se minimiza la cantidad de material para que funcione todo, para que los obreros se puedan sentar. Eh, y esta del Agus era para mover hormigón rápidamente, una casa súper complicada en un terreno súper complicado, así que tenía un montón de estructuras interesantes para poder construir la casa. Y si pasas las próximas, esta es del Juanpi, es una extensión a una sombrilla que le pusieron para darle sombra a una columna que estaba fraguando, que es una columna hecha de tejas y cemento. Esta es una de un amigo mío, dos amigos, el Seba Serrani y el Coqui Santoni. Y esta era una tabla básicamente que hicieron y aplicaron estos pedazos de hierro, y era para doblar unas barras de hierro. bien. Y nuestra idea era honrar estas máquinas, representarlas de nuevo, o sea, hacerlas, reconstruirlas, porque estas máquinas desaparecen, son tan frágiles y solo para una obra,
pero nuestra propuesta fue recrearlas, mostrarlas y explicar al público cómo estos objetos son parte de la arquitectura, que hacen posible la arquitectura, Bien. eh, y que estuvieran conjugadas con imágenes reales de las obras. Y ese fue el proyecto estas son maquetitas que hice para que después fotografiamos. Sí, son buenísimas. Para mandar la prueba está buenísima, fue súper divertido el proyecto, pensarlo, escribirlo, sí. Humberto Eco tiene un libro hermoso que se llama la obra abierta y habla justamente de eso, como un objeto, algo, la arquitectura también puede ser una obra abierta, pero es como algo que existe en el mundo, tiene la capacidad de permanecer abierto a ser entendido, a ser apropiado, a ser inhabitado. Y básicamente habla de que el verdadero arte es el que logra mantenerse abierto, el que puede trascender sus usos, es como que sigue teniendo un aura que genera misterio, que genera preguntas, que no está resuelto. Y es un libro súper lindo porque, bueno, creo que un poco los juguetes que más les interesan a los niños son los que están abiertos, Sí. son los que no están prescriptos en cómo usarse. Esta fue la planta del pabellón. Queríamos tapizar todo el piso con membrana asfáltica Mm, brillante qué y bien. queríamos poner todas estas machinas que íbamos a reconstruir con objetos encontrados en Venecia y con diferentes lugares que habíamos contactado, diferentes carpinteros, básicamente cosas de que estuvieran en desuso, que estuvieran por ser tiradas. Y este fue un poco nuestra propuesta, que hubiera un campo de machinas Bien. sobre Así que hubiese sido como una un- especie de exposición surrealista del Sí, 20. tiene un poco de... Porque son como una especie de objeto B con ready-made serían. Sí, tal cual. Y esta fue la maquetita donde todas esas que vimos anteriormente, hice una maqueta muy rápidamente, hice una maqueta del perímetro del pabellón, que tiene estas columnas de hormigón y estas vigas de hormigón, y tiene dos muros de ladrillo. Muy Eh, bien. Así que esa fue nuestra propuesta, pero nos quedamos recontentos y nos súper gustó hacerlo, fue muy divertido. Hubiese quedado bueno esa membrana asfáltica. Hubiera quedado buenísima, sí. Pero hubiera sido caro, creo, tapizar todo el pabellón con membrana. También porque la membrana se rompe, hay que Sí. arreglarla. Como que la idea era que también a través del tiempo hubiera marcas en el piso. Y teníamos diferentes proyecciones. Al final de esta imagen se ve una de las proyecciones. La idea era tener proyecciones en diferentes partes del pabellón donde se vieran las machinas reales en las obras y darle los créditos a los diferentes arquitectos. Bueno, y esta es la obra que elegí, que un poco es difícil que te pidan elegir una obra. Obra ajena. Yo, yo hice mi doctorado sobre el trabajo de Carlos Scarpa. Esto es totalmente lo opuesto a Carlos Scarpa, Frank Gehry. Pero dentro de la narrativa de cómo el arquitecto resiste. Carlos Scarpa también resistía un montón de otra manera. Eh, pero esta residencia que es la residencia de la familia Gehry, eh, me pareció como un buen ejemplo para esta charla. Y no sé si conoces la obra. Sí, esta es muy bonita. Sí, ahí está Frank Gehry con su hijo. Él se había separado y se había vuelto a juntar con otra mujer y habían tenido, y la Berta estaba embarazada del segundo hijo. Y no le estaba yendo muy bien en su oficina, pero bueno, estaban peleándola y necesitaban un lugar más grande para vivir porque venía el segundo hijo. Y deciden, él no tenía tiempo para diseñar una nueva casa, ni dinero, nada, entonces la mujer se contacta con una persona que vendía casas y deciden comprar esta casa que se ve de fondo, que es la Casa Rosada, que es una típica casa no sé, de principio del siglo XX, muy formal, con fachadas muy precisas. Lo que deciden hacer para agrandar la casa podría haber estado bien de que se fueran a vivir en esta casa, pero le faltaba una cocina y tenía un estar muy chiquito. Entonces, lo que decide hacer Gary es agrandarla, generando una casa alrededor de la casa y que esa segunda casa
fuera muy diferente a la primera. Y cuenta en una entrevista que él había hecho este ejercicio antes y no puedo encontrar cuál es ese proyecto, pero es interesante hacer la investigación para buscarlo porque no está publicado, me parece. Él habla de que el año anterior había hecho lo mismo con unos colegas, habían comprado un espacio y lo habían agrandado, pero la idea, lo que habían hecho era repetir un poco la lógica de del lugar existente que habían comprado. Y que en este lugar, esa idea le había gustado y que en esta situación particular quería cambiar la lógica y que la nueva casa que rodeaba la casa vieja fuera muy diferente. No. Entonces empieza a como a esconderla la casa o a marcarla de diferentes maneras y se habla mucho de Gehry como un deconstructivista, pero en realidad lo que a mí me parece interesante que deconstruye en el momento en que esto se hace es la idea de qué es lo contemporáneo. Y lo que está pasando en este momento en California, en los años 70 es que un montón de nuevos barrios, como si te dijera barrios privados, esta casa, esto es lo que estaba pasando en Los Ángeles cuando venía pasando y sigue pasando, y él habla de eso, estaba pasando mucho en Los Ángeles, que está creciendo mucho, y están haciendo lo que se llamaban tract houses, que son casas que eran todas idénticas, eran casas de construcción rápida, donde trataban de usar los materiales que, mucho prefabricado y mucho construcción en madera, y se veía mucho esto, digamos, en el paisaje de California, y él habla de que a todo el mundo, incluso a él, le gustaba más la casa en construcción que la casa terminada. Esta es la casa terminada y la casa en construcción, como vimos antes, puedes ver un montón de fragmentos, puedes ver pedazos de madera, puedes ver partes sólidas. Este fotógrafo, Robert Adams, es uno que ha fotografiado mucho este tipo de barrios. Y Ed Ruscha, que era muy amigo también de Gehry, también ha fotografiado un montón de este tipo de arquitectura o de desarrollos. Pero bueno, él dice que un poco se enamora de lo que está pasando en el espacio construido en obra, no finalizado, y lo trae a la casa. Entonces lo ves mucha madera, muchos planos que puedes ver a través de muchas situaciones o muchos marcos. Y bueno, materiales que son baratos. La reja, no sé cómo se llama este tipo de reja, que es básicamente la reja Sí, a la prueba de malla, obra. ¿Cómo se llama? una malla. Sí, como una malla, la más común, la más barata, bueno, él la usa un montón en la casa esta, si volvés a las fotos, tal vez del principio se ve en las fachadas exteriores, y él había estado ya haciendo experimentos con esto, se usa muchísimo, él usa muchísimo esto en la casa, el metal corrugado, la madera de construcción que es barata, acá arriba puedes ver esos planos de Sí, caño, sí, ajá, la y malla que de madera. se abre ahí. Ujú. Sinusoidal, creo que se llama. Sí, y la chapa Bueno, pintada. de alguna manera empieza como a introducir todos estos materiales que son los materiales. Él no trata de ser diferente, en realidad él trata de mostrar lo que está pasando en la construcción y lo deja como presencia actual de la casa y del espacio construido. Y bueno, eso le genera un montón de espacialidades interesantes. En la planta podemos ver en el primer dibujo, hacia abajo la extensión de la cocina y a través de estos vidrios, estos marcos de madera, trae un montón de luz a la casa. Entonces, bueno, también genera espacialidades súper interesantes con materiales muy baratos, muy simples. Y bueno, quería un poco tener una de las cosas que habla era que quería tener una relación directa entre intuición y producto, Mm. que digamos que el deseo inicial de hacer algo, tal como se ven estas construcciones, sea el resultado de la casa y que de alguna manera eso le dé una vida, un espíritu, una vibración particular. Y Y bueno, también tiene este uso de la ventana antigua ahí, ¿no? Como que exactamente, la dejó ahí sí. eh, y la usa como un elemento casi estético. Sí, y para mí esta casa ha influenciado muchísimo a diferentes arquitectos europeos contemporáneos, el trabajo de Jan de Beetlers, muchísimos arquitectos belgas, también arquitectos suizos, arquitectos españoles. De alguna manera ha traído un lenguaje tal vez de juego, de informalidad,
y de abaratar costos que creo que en un montón de círculos de arquitectura se está reivindicando y se está cuidando. Es muy buena esta cocina, está buenísima esta Es imagen. hermosa la cocina, sí. Con estas Y cosas. todos los cajones se mueven, Oh, sí, es como todo. Sí. Pero está hecha de un montón de partes y también usa el ladrillón de hormigón, también lo usa bastante. mm. Bueno, y esto, en relación a esto, te cuento muy brevemente que me gusta en realidad pensar las obras a través de sus ideas, de las ideas que encarnan, más allá de si el espacio es lindo, feo, cómo está hecho, si, pero también a través de las ideas que encarnan y esto de buscar una casa. Me gusta hacerlo mucho porque en realidad en la casa, sobre todo la casa personal del arquitecto, hay un montón de experimentación súper interesante y uno de los cursos en la nueva currícula de la escuela que tenemos ahora, estoy a cargo de un curso electivo. Y el curso lo di el año pasado y lo vuelvo a dar ahora con un colega. Se llama Una casa, el curso, y investigamos la casa de Paul Henningsen, que fue un arquitecto danés que hizo una casa para él y su familia, usando por primera vez un montón de elementos y componentes prefabricados. Y los estudiantes tuvieron diferentes temáticas, como ves a la derecha en el índice: tecnología, ecología, color, cultura, las ventanas, el piso, el baño, la representación de la casa, la habitación o la idea de habitación. Y esos eran los temas, los estudiantes escribían, visitamos la casa, es una casa que es increíble y ahora tenemos un contrato con una editorial para hacer un libro sobre esta casa y vamos a seguir con el curso expandiendo en todas las ideas, digamos, que la casa encarnó. Este es el proyecto que le estoy haciendo a mi amiga, que se llama Así una noche de verano, una casa, y es un proyecto que lo puse en realidad en relación a las maquetas que Bien. pedía. Y he hecho 9 maquetitas de esta casa y esta idea de la reiteración y de hacer muchas maquetas sobre una misma cosa tiene un poco que ver con esta idea de ver la casa de diferentes lugares, aunque se parecen un montón. Todas las versiones se parecen bastante y a la vez son muy diferentes en formas sutiles. Y está inspirada en el libro de Calvino, que se llama Siendo una noche de invierno, un viajero, que es un libro que escribió en los 70 Calvino, y que es un libro que la historia siempre está por empezar y empieza 10 veces diferentes, y hay 2 capítulos extras que lo continúan. Cada capítulo está dividido en el cuento está por empezar o la novela está por empezar. Esa es una de las partes del capítulo. Y la otra parte del capítulo es eh, cómo Calvino se imagina al lector y la frustración del lector de que el capítulo nunca empieza o que la historia nunca sigue. Entonces tiene un montón de relaciones, de relación, pienso, este libro, a cómo nos relacionamos con el cliente, cómo nos relacionamos con lo que, con lo que se puede, con lo que se quiere, con cuánto dinero, cuándo me va a salir el préstamo. Entonces tiene como un montón de vaivenes y decisiones muchas de las decisiones de esta casa es cómo abaratarla, cómo hacerla más, cómo resistir dentro. Es una casa en un barrio privado que de alguna manera ya me genera un montón de resistencia. Entonces, una de las ideas es que la casa no tenga puerta principal. Y Ah, no hay puerta principal. Y cuando hablo con la gente que no tiene puerta principal, me dice, pero ¿cómo no tiene puerta principal? ¿Cómo no vas a hacer una puerta principal? Hay gente acá en Mendoza que se dedica solamente a hacer las puertas principales de una casa. no. La idea es no usar ningún tipo de revoque, usar ladrillo visto, que es un material que domina mucho en Mendoza. Toda la arquitectura acá tiene que tener vigas de encadenado por temas sísmicos, entonces empezar a expresar esas vigas de encadenado bastante claras en la obra. Los tanques de agua, cosas que por ahí se tienden a esconder un montón en obra. Esta casa trata de abrirlas y presentarlas y hacer una arquitectura que sea súper pragmática, súper simple, que digamos que todo el dinero de la casa vaya a pocas buenas partes y que no haya movimientos formales de gran calibre.
una de las condiciones de los barrios privados es que son terrenos súper pequeños y los clientes quieren casas muy grandes. Entonces Claro. se quedan sin jardín, están súper hacinados eh, por querer tener una casa grande o la casa de tu vida. Esta es una casa de 100 metros cuadrados que trata básicamente de no interrumpir de ninguna manera el jardín y el terreno tiene 300 metros cuadrados. Bien. Así que es Y una así que se puede ingresar por cualquier lado de la casa. puedes ingresar por la puerta que quieras. Así que es como mucho más indeciso. Sí, tiene una cosa más indecisa, no tiene, la idea de pasillo no existe tanto en la casa, es un espacio común, hay una pequeña, un pequeño diagrama de la planta. Es una casa en la que todavía estoy trabajando, hay un montón de decisiones y cosas que resolver, pero bueno, he estado viendo un montón de situaciones. Esta es una típica construcción en Mendoza, bueno, y tal vez en un montón de lugares de Argentina, donde tenés las vigas de encadenado, los rollizos con los que se hacen los techos y ladrillo que siempre, casi siempre se cubre con revoque. Entonces, en esta casa que yo estoy haciendo, el ladrillo no se cubre, la viga se ve. Y bueno, esta simplicidad de la construcción quiero que de alguna manera tenga que ver con también la labor del constructor, que se vea lo que el constructor ha hecho, porque Ferro habla mucho de eso, de que los arquitectos diseñan cosas que el constructor pasa mucho tiempo haciéndolo y después lo tiene que tapar o lo tiene que pintar, lo tiene que cubrir. Entonces, como que estás denigrando algo que una persona hizo. Claro, o sí, así como ocultando el trabajo. Exactamente. Entonces la idea es, bueno, tratar de visualizar cosas más, Aunque más, también hubo un momento en que todo se tenía que cubrir, ¿no? Como que había que cubrir todo lo que no servía o sí, no. sí, Ahí está. se ha roto un poco. Pero sí, esta es la maquetita que traje y nada, me ayudó un montón, me ayudó un montón. Las pinté de diferentes colores, o sea, no son maquetas que representen materiales en este momento. Pero me ayudó un montón en realidad hacerlas, fue divertido, como, no sé, cambiar las proporciones o la distancia de una ventana a la otra cambia un montón de situaciones. Esta es una foto que le saqué sin todos los techos y básicamente adentro ves como siempre dos volúmenes y son dos baños que la casa tiene. Al este y al oeste hay una habitación en cada lugar y una de ellas es habitación oficina y el espacio del medio es un espacio común, esta cocina, estar comedor Ese de y las Casa cinco Chorizo. puertas ventanas dan al norte. La Casa Chorizo tampoco tenía un solo acceso. Vos entrabas por un patio y después al patio Claro, tiene un poco la condición de casa chorizo, que es una tipología más urbana. vos Sí, entrabas como el zaguán y después entrabas al exacto. patio. Y después del patio ibas entrando a todos los ambientes. Un poco tiene también esa claridad, sí. Que ya el zaguán en un barrio privado, o sea, es todo la casa, porque el barrio, porque ya estás entrando en un lugar antes de entrar a tu casa. Exactamente. Pero nadie quiere entrar, o sea, yo le digo, pero si ya entraste, ¿para qué querés volver a entrar? Si ya tiene una puerta gigante tu casa, que es estos portales que hacen Claro, gigante. Y bueno, no, siempre quieren volver a entrar y que la puerta represente diferentes estados, pero mi cliente es re piola, así que se copa. claro, Cuando aparte, vamos a hablar con alguien de materiales o algo y miran el diseño, pero ¿por dónde está la puerta principal? es verdad, No hay no, puerta porque principal. la puerta tiene que ser o de doble altura, no la de más grande, la de color, no siempre es como la De madera, enchapada, no sé qué, materiales raros, sí. bien pesada, como estoy entrando en la casa de Laura. Esta me encanta, la roja, pero es otro presupuesto, otro techo. Esta ya es muy cara, así que no, esa no va. Y esta es una que, bueno, le saco fotos así a las maquetas, las pongo en lugares raros, como que trato de ver la maqueta, no sé, como un objeto que no tenga mucha direccionalidad todo el tiempo. Como Otro, fotografiable, como Liliana Porte con los juguetes, sí, un poco así. que se expresen. Y esta es la fachada más actual, donde tenés el muro de ladrillo, las cinco puertas, los tanques de agua, bueno, un tanque de agua, diferentes como sombreros para diferentes instalaciones y las puertas los muros del este y el oeste van a ser de hormigón armado, visto. Listos. Estos que salen, esos dos que salen, Sí. esos van a ser muros de hormigón más altos y esta es una vista muy precaria del interior, o sea, la vista interior de esas puertas, donde la viga de hormigón va a ir de lado a lado y va a estar, funciona de Intel, pero también funciona
Es en la viga también de encadenado y esta es la planta donde están los dos bañitos Claro. y el espacio principal en el centro y las dos habitaciones a los costados. Quería que todos los cuartos tuvieran ventanas, algo que también se está perdiendo. Los baños cada vez más tienen menos ventanas. Eh, y, y bueno, eso también fue un criterio para esta casita. Lo último es una exhibición que hice, la puse en obra porque es una de las pocas cosas que he construido con mis propias manos. Fue una exhibición que hice en el 2021, pero es un proyecto que de alguna manera ha continuado como investigación. Se llamaba Insiders, Other Histories, que lo traduje. Insider es una palabra que tiene doble sentido porque tiene que ver con estar adentro, pero también el insider es la persona que sabe algo Mm. y no necesariamente lo puede decir, contiene algún secreto por estar Como un adentro, testigo, como un testigo, como un testigo testigo. protegido, algo así, ¿no? Con el Exactamente, como un testigo, insider. exactamente. Tal vez El testigo sería. buchón sería. No, no necesariamente, pero sí puede ser. No Pero como el bueno, infiltrado. este proyecto tenía que ver con, bueno, historias de otra edad, tenía que ver en realidad con el espacio doméstico, cómo lo hablamos en arquitectura, y empecé a ver pinturas de género del siglo XIX en Europa, fines del siglo XVIII, Ahí está. siglo XIX, pinturas de género de autoras mujeres, pintoras mujeres, y junté alrededor de 100 artistas mujeres que nadie conoce, muy poca gente conoce, porque no están son pinturas que no están en museos, pinturas de las que no se habla, no han sido catalogadas muchas de ellas como grandes obras por falta de visibilidad. Y mi idea fue empezar a introducir ideas del espacio doméstico desde esta protoarquitectura que estas mujeres de alguna manera hacían, porque no siempre representaban espacios reales que veían, inventaban mucho y tenían como el dominio de representar el espacio interior, porque era el lugar, digamos, en el que se las tenía que ver, o era el lugar del que se hacían cargo. Y si bien eran mujeres de aristocracias o de burguesías, o sea, mujeres con poder o relacionadas al poder, seguían siendo una minoría en el mundo del arte. Y me parece que no se habla mucho cuando se habla de espacio doméstico, del rol que tuvieron un montón de estas pintoras, porque tampoco podían estudiar arquitectura. Y el proyecto era un poco darle visibilidad a esta producción de espacios interiores y hice una documentación sobre estas pinturas, pero también después hice una instalación donde muchos de los elementos del espacio interior doméstico, como la cortina, por ejemplo, en vez de tener un rol eh, de, de periferia, empezar a ocupar el centro del espacio. Y hubieron Este, varios objetos que diseñé. Claro, este es un pequeño dibujo que hice que me ayudó mucho a pensar. La idea era, tuve la idea de hacer 9 diferentes objetos o espacios del espacio interior y dislocarlos de alguna manera. Y entonces tenía, no sé, el, el window sill, que no sé cómo se traduce en español, básicamente es la parte de abajo de la ventana donde sí. apoyas cosas. Tenía un marco de un cuadro, tenía una alfombra, tenía diferentes elementos, pero en el que más me focalicé y trabajé fue en esta cortina que hice, que la hice de latón, hice todas las partes metálicas con ayuda de diferente gente, de diferentes personas, pero construí todo esto y fue súper interesante todo el proceso y la idea era construirlo del material más liviano que tal vez que pudiera, de metal, pero usando, si lo ves, el perfil es súper, súper finito, el metal, el riel de la cortina. Y la idea es que cuando la movieras hiciera este ruido un poco más industrial, porque el siglo XIX también estaba, la producción, la gran producción de los interiores del siglo XIX también estaba relacionada a la superproducción de un montón de cosas. Así que todo esto lo hice en los talleres de la escuela, que tienen unos super talleres de metal, de madera,
Y las cortinas, las telas me las donaron de una de Cuadrat, que es una compañía de telas muy linda en Dinamarca, 4 metros de largo. Y estos son detalles de la cortina que la verdad la tengo guardada, pero es un artefacto muy lindo y muy placentero de correr porque corre muy bien. Esta soy yo en el taller. Acá estaba haciendo un pedazo de madera para tocar que tenía unas formas raras, era como un objeto de deseo relacionado con los picaportes de la puerta. Y era un poco, no sé, hacer diferentes, ahí está el objeto terminado, el oscuro, que era una madera especial que había estado sumergida por muchos años. Ya terminamos. Y bueno, igual ahora estás de vacaciones de Mendoza. Sí, ya se me termina, en el lunes empiezo a trabajar de nuevo. ¿Y qué vas a hacer el lunes? ¿Con qué empiezas a trabajar ahora? Estoy haciendo una exhibición, tenemos que hacer una exhibición con una colega en Roma, estamos haciendo un proyecto sobre culturas de la manutención. Mm. Y estamos haciendo un trabajo eh, de mapeo fotográfico, de entrevistas, y hemos estado trabajando con una vivienda social que se llama Corviale en Roma, que tiene 1 kilómetro de largo. Es un proyecto masivo de los años 70 de hormigón, que tiene un montón de problemáticas, pero un montón de formas de invención por falta de recursos desde el lugar de los trabajadores. Así que me tengo que poner de cabeza con eso, porque en noviembre la exhibición abre en La Sapienza, en la Universidad de La Sapienza. Ahí la estoy viendo. ¿Y por qué se te ocurrió, por qué te interesó este Bueno, movimiento? todo está, no sé si entre líneas como que todo se empieza a relacionar, estas formas de ingenio, de hacer desde un lado más informal, el impacto de la arquitectura de gran idea versus el impacto de lo pequeño. Eh, Empezamos con mi colega a interesarnos bastante en todo lo que es la manutención en realidad de la arquitectura, que muchas de las invenciones o muchas de las cosas interesantes por ahí que se pueden ver en proyectos es cómo algo se mantiene. Y queríamos trabajar con proyectos de gran escala y con vivienda social, porque son tal vez los proyectos que más sufren de la falta de manutención. Entonces, el proyecto de investigación abarca varios conjuntos de vivienda social en Europa y este es uno de los que hemos trabajado más tiempo. Tenemos otro en Dinamarca y tenemos uno en Berlín, uno en España. ¿Y cuál es el de estos sistemas de manutención, cuál fue el mantenimiento, cuál fue el más problemático que viste en este caso? En este caso es básicamente o sea, técnico es, por ejemplo, en muchos ascensores no andan, pero el problema en general es un problema cultural y social. Eh, Hay mucha falta de comunicación entre los organismos que se dedican a mantener y que están encargados de estas viviendas y los vecinos. Entonces, por ejemplo, en este proyecto acaban con fondos europeos, muchos fondos europeos fueron asignados a diferentes países después del COVID. Con muchos fondos europeos, en Corviale, por ejemplo, decidieron cambiar todas las ventanas de todo el complejo. Imagínate que son 1 kilómetro de ventanas de los dos lugares, de los dos lados. Es una millonada de plata y era algo que no era ni siquiera necesario porque las ventanas estaban bien. Hay otros problemas en realidad que este lugar tiene que necesita, como, no sé, generar fuentes de trabajo, tener asistentes sociales, tal vez tener más guardianes o gente que esté más a cargo de los puntos de ingresos, crear más formas de identidad, porque es muy homogéneo a lo largo de toda la vivienda. Entonces, hay como una disociación entre dónde está el problema, cuál es el problema y cómo resolverlo. Y creo que muchas de los problemas de mantenimiento tienen que ver con esa falta de comunicación. Es una torre de Babel. Aparte, 1 kilómetro, aparte, ¿de dónde se te ocurren esas ideas también, no? ¿Por qué? Y porque ahí están, no sé, creo que en vivienda social es un tema súper interesante porque también lo veo un poco con esto que hablaba al principio, dónde está el humor. Creo que también hay un montón de conocimiento que no se está viendo en estos lugares y siento que un poco mi trabajo como investigadora
tiene que ver con darle, no sé, ojos a estos focos de problema. Bueno, qué importante tener que es esta cuestión de la identidad, ¿no? O de pertenencia, ¿no? El sentimiento de pertenencia en un complejo tan enorme, ¿no? Bueno, que sucede Exactamente. lo mismo en los country, ¿no? En los barrios privados. ¿Cómo darte cuenta que tu casa es tu casa, ¿no? Por la puerta de entrada. Claro, que es verde, roja o azul, pero ¿cómo darle la importancia a que vos pertenecés acá, ¿no? Que no sos Exacto. anónimo. Sí. Eh, Así que ahora estás con esta exposición y algo más, y las clases. Y las clases que empiezo. ¿Cuándo empiezan? En septiembre empezamos. Y vos, y vos Tercera semana de septiembre. estás con estos cursos por Voy a fuera dar, claro, voy a dar la clase y después empiezo el taller, que es como una etapa también súper interesante el taller. ¿Qué fue lo que más reconectaste con Mendoza en este viaje? ¿Qué es lo que más te gustó de este viaje Ay, por acá? reconecté con el pasado, no sé, encontrarme con amigas, yo soy como una especie de comodín que cuando llego todo el mundo quiere hacer cosas que dejó de hacer conmigo y que ahora las quieren hacer, entonces tuve como mucho de eso retro en este viaje, y estuvo muy divertido, me he reído mucho. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias bueno, ahora nos vamos a tener que ver en Dinamarca la próxima vez. La próxima vez nos vemos en Dinamarca. O cuándo vuelves a Mendoza? ¿El año que viene? Vuelvo seguramente en diciembre y enero estoy acá. Ah, bueno. Va a ser más fácil que lo veamos Y acá. voy a Buenos Aires mañana, voy a estar un día en Buenos Aires y viajo recién el Ah, para miércoles. hacer el transbordo. ¿Vos estás en Buenos Aires? Sí. Dale. Bueno, gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Adrián. Hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima. Chau, Chao, chau. chao.